¿Empezamos? Bien, comenzamos la edición número 13 de Radio Arcada, programa bastante interesante, en el que tenemos dos invitados que tienen mucho que ver con nuestra escuela. Por una parte tenemos al joven arquitecto Smiljan Radic. Lo conocerán por su pabellón Serpentin y múltiples otros proyectos de los que hablaremos si es que a alguien le interesa del público. Y por otro lado tenemos a Germán del Sol, premio nacional. Hizo un interesante pabellón junto a su amigo José Cruz Ovalle en Sevilla. Y los invitamos para empezar a hablar de sus años de escuela. Germán del Sol preguntaba, ¿mis años de escuela en Barcelona o en la Católica? En la Católica. Y es por eso que vamos a escuchar un preludio con sus recuerdos de lo contador, qué pasaba, quiénes eran los profesores, cuál era la relación con el patio, porque era todo muy diferente en esa época, me imagino, o eran parecidos. ¿Qué pasaba en lo contador, Germán del Sol? ¿Se escucha aquí? Sí. Ah, pero esto es fabuloso. Lo felicito. Pensé que era milagro. Pasaba menos que ahora en lo contador. Lo contador era una escuela. ¿Qué años eran? Eran el año 19. Corría, como dicen las novelas, el año 1966. Ese año ingresa Germán del Sol a nuestra alma mater inmortal. Ingresa mucho, porque ingresamos como 45. Pero igual era una escuela como, no sé cómo decirlo, era una escuela como de señorita, o sea, el sentido de... Todavía es así, eso no ha cambiado. Era una escuela privilegiada de unos pocos, digamos, que no es que fuéramos todos amigos ni tuviéramos nada que ver, pero había una... Desde el patio ya uno siente que entra a una atmósfera, en ese entonces, de poco de monasterio, y de monasterio regido por gente muy buena persona. Esa sería la cualidad principal. Eran muy buenas personas y muy simpáticos. Y además a mí me pasó que mi padre era ingeniero y calculista y amigo de todos los arquitectos que eran profesores aquí. No digo que se me ayudara a entrar ni a permanecer, pero uno permanecía y sobrevivía, porque cualquier cosa que uno hacía estaba bien. Había una amabilidad, eso diría yo que era la cosa. Cualquier cosa que hiciera del Sol. Yo tenía, no del Sol, todo. A todos. Todo, bueno, en los proyectos, porque a mí justamente me rajaron en una cosa que se llamaba, una cosa horrorosa, geometría descriptiva, que hay un profesor que no puedo explicar bien la cuestión, porque sería de mal gusto, pero había que hacerle la pata, por decir lo mínimo. Entonces había un compañero mío que se llamaba Johnny Sañartu, que era muy simpático y se vestía con una chaqueta azul cruzada, y bueno, y se sentaba en primera fila. Y tenía un 7. Y los que éramos más rebeldes, y no sabíamos nada, lógicamente, yo me saqué un 3, un 3,5. Y con eso ¿reprobado? Quedé fuera, claro. Y quedé fuera el primer año. Me tuve que ir. ¿Cómo? Claro, me echaron. ¿Y para dónde se fue? Me fui a ninguna parte. Entonces dije, yo no sirvo para esto, voy a estudiar ingeniería. Y me matriculé y di la prueba de aptitud de nuevo y me fui a ingeniería. Y allá estaba cuando un amigo mío de la época, Robert Holmes, que fue director de diseño aquí, que buen amigo, él me encontré con él en alguna parte. Me dijo, ¿estás contento en ingeniería? No, le dije, un horror. Pero vente a arquitectura. ¿Y cómo le dije cómo voy a ir a arquitectura? No, es que yo te matriculé. Esa era la época. La matrícula valía como 5 lucas de ahora. Entonces, y eso es todo lo que se pagaba. Entonces se pagaban 5 lucas. Y él la había pagado por si acaso, digamos. No había ni un problema en matricular a alguien que estaba admitido de nuevo. Y entonces estoy aquí, yo soy arquitecto gracias a Robert Holmes, entre otras cosas. Y a las 5 lucas de Robert profesores de la época que nos dejaban hacer cualquier lecera, cualquier huevada. O sea, uno hacía un mono, porque eso sí que era mono, no lo que le piden a los arquitectos, pero mono. Entonces todos decían, los profesores decían, no, aquí esto tiene un gran potencial, esto puede convertirse en un gran proyecto.
tampoco ha cambiado demasiado en ese sentido. No. Hemos visto cada cosa. Y por eso yo me fui, porque yo sentí que no había como, no había, yo no cachaba nada. Entonces yo dije que... Pero después volviste y todo siguió siendo fantástico. Ya no tenías que hacer el curso de geometría, habían sacado al tipo de la chaqueta. No, tuve que hacerlo y... Con mucho esfuerzo. Y en primera fila. En primera fila. Sí, y con chaqueta azul cruzada. No, porque tenía una polola entonces que era muy buena para todo eso y entonces decidí que ella me hacía las tareas y yo le copiaba todo. Una niña que se llamaba Loren Bloch, ella me hizo toda la parte de matemática. Teníamos álgebra, teníamos cosas. La niña hacía la parte matemática. Ella, claro, nos intercambiábamos los papeles. No voy a decir nada. En la clase. Pero en general es casi parecido a lo que pasa ahora. Otra época tenemos con Radić, quizá un par de años después, cuando hemos escuchado un par de historias, pero primero una introducción de esos años. Esto parece... Bueno, dale. Yo entré el 83, 84, el 84 yo creo, y salí el 88, 89. Lo más entretenido en esa época era que estaba arte al lado, era lejos lo mejor y la biblioteca era mejor, era más nutrida. Cuando se fue arte se llevó como, no sé, se había llevado por lo menos el 50% de la biblioteca que había en esa época, que no es que nosotros la viéramos mucho, pero era algo que estaba ahí permanentemente como una especie de bicho raro que uno lo podía ir a ver otras cosas, y eso era bueno. Y lo otro era la gente de arte, que era mis grandes amigos finalmente estaban en arte, habían grandes amigos en arquitectura, pero esta comunicación con arte fue lejos lo más entretenido, y creo que cuando se cambió la escuela de arte perdió una base real académica que era algo se pudrió, algo se murió. No sé, pero se sintió, no es un tema de que si es que ahora sería mejor o peor, sino que algo pasó que fue una estupidez, una especie de quizás la escuela de arte no valoró arquitectura y la escuela de arquitectura tampoco valoró arte, pero más allá de lo que pasaba académicamente, que la relación entre ambas era bastante pobre, no había relación académica prácticamente no, habían ciertos cursos extraordinarios como el de Vilches, ponte tú, que era increíble, que era color, que seguirá o no seguirá, no sé. ¿Ese era obligatorio para todas las carreras de acá? Ese era obligatorio para arquitectura, por lo menos, sí. Pero como en primer año, entonces era una cosa un poco tonta, porque en primer año uno no tiene cómo valorar ese tipo de cosas. Son demasiado sutiles y lo que enseña Eduardo es demasiado sutil como para que uno pueda entenderlo realmente. Entonces eso es para un curso de cuarto año. Ahora en cuarto año nadie lo haría, o sea, nadie se preocuparía pero por eso quizás lo ponían al principio. Pero no había mucha relación académica, lo que sí había mucha relación con gente de arte. A mí me tocó ser presidente de la Escuela de Arquitectura, mientras mis mejores amigos eran presidentes de la Escuela de Arte. Entonces eso, y en el año 85, 86, entonces en ese tipo de relación, a pesar de que no se han mantenido en el tiempo, yo sigo siendo amigos de mucha gente de arte, pero no los mismos. Pero ese tipo de relación era yo creo que es envidiable, le debería envidiar la escuela de ahora a la de antes. Si yo haría algo, metería el tiro a la escuela de arte para dentro de nuevo. Una cuestión que es necesaria. O sea, y a través de esta relación pasaba todo. Había una cancha, aquí en este edificio había una cancha de baby y de voleibol. Y después estaba el casino, yo creo que también tuvo el casino que era chico al medio, que era una casa chilena en miniatura. Una casa, claro, una como de inquilinos, como una cosa como de rara, sí, y que, claro, y uno comía huevo frito a la paila, era lejos lo mejor, y eso era el almuerzo, el desayuno, la comida, pero era todo como... los huevos a la paila era como un clásico muy bueno, así como muy barato, además, bien barato. Sí. Esa era la cocina de la casona. Eso era el casino. Propiamente. Eso era el casino real, o sea, ese era el casino. Y el casino estaba al medio del patio antes que apareciera la biblioteca, etcétera. Sí. O sea, se votó a raíz de hacer la biblioteca, en realidad.
Bueno, increíblemente tampoco ha cambiado mucho la situación, porque Vilche sigue haciendo color en primer año, solo que en arte, en Oriente, algunos lo habrá ido a hacer, ¿no? Y Campino, que es un profesor que nosotros tenemos muy divertido, hace color como en tercero a cuarto año, algo así, acá. Sí, así que no sé, algo se ha mantenido. Pero me imagino que el de Vilche es otra cosa. Sí, yo Alguien me se imagino- imaginará eso. Yo me imagino que Por alguna razón. Claro. O sea, Vilche es un grabador extraordinario. O sea, es una cosa. Es la colección de grabados que tiene hechos muy poco a lo largo de mucho tiempo, significa que ha pensado las cosas y tiene unos grabados que los quisiera cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, realmente importante. Así, y el curso era increíble. Pero apoyando lo que dice el Toki, el jefe aquí, Vilche, claro, extraordinario, pero había otros también extraordinarios. ¿Cómo se llamaba este cubano? Carreño, fabuloso. A mí no me tocó. Y Carreño estaba ahí y primero había la presencia. Yo creo que la presencia transmite cosas, o sea, que aunque no se converse, la gente de arte dando vueltas le dan un cariño indispensable. Y yo me atrevo a decir más que tú, o sea, que como yo siento que la arquitectura es un arte, no se deberían dividir las dos, porque si no nosotros caemos en la parte que no sé si van a entender, profesional, que es como la tarea de construir. Lo La entendemos. arquitectura no es eso. Entonces nos podemos ir mucho hacia el lado práctico de cómo ganarse la vida construyendo edificios, que no es la cosa de la arquitectura, a mi gusto. Bueno, a raíz de lo que decías, Milian, hace algunos años salió un rumor, se escuchó un rumor de que... ¿Volvía? No, quizás no llegaban a arquitectura oriente. Era más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. Esa es parte de la pregunta. ¿Qué hubiese pasado ahí? Porque tú hablas de que se da esta cohesión entre arquitectura y arte en este campus. Sin embargo, quizás en Oriente no pasaría lo mismo. No, de hecho dice que no había cohesión entre las dos escuelas. No, había un sentido de atmósfera, te fijas, que no es la cosa curricular, no es el tema curricular, es un problema de atmósfera, de ambiente, de lo que decía Germán, es un tema que es mucho mejor que sea algo, quizás cuando se institucionalicen estas cosas es peor, te fijas, ¿no? Es mejor que pasen a que tengan que pasar, me parece más sano por lo demás. Entonces... Pero yo sí creo que, o si no, uno no haría arquitectura, que sí los ambientes modifican ciertas relaciones de alguna manera. Trasladar un bicho de un lado a otro en arquitectura es bastante raro, o sea, no sucede muy habitualmente. Entonces, sí los ambientes generan ciertas relaciones que otros no las generan. Ahora, se trata de reproducir quizás las buenas y las malas cosas en otro lado, pero no sé qué pasaría, ¿no? Tampoco es tan importante porque ya no nos tocó. No es tan relevante como... Es como un tema a pensar, pero no un tema... como hipótesis da un poco lo mismo. ¿Sí? Cuando surge el problema ahí hay que tomar decisiones, pero a mí me da un poco lo mismo. ¿Sí? No creo que esta sea la mejor escuela del mundo como para quedarse acá, etcétera, de por vida. Sí creo que tiene buenos atributos. Ahora, lo que yo viví acá y lo que Germán vivió acá sobre todo es otra escuela, pues, otra relación. O sea, esto cuando nosotros vinimos era un piso, no era descampado porque ya estaba todo habitado Pedro Valdivia Norte, pero era nosotros para que llegaran los pacos cuando hacíamos protestas, o sea, era imposible que llegaran los pacos, sino no, esto era como una especie de periferia rarísima. Entonces llegaron una vez los pacos acá, ahí, a esa puerta ahí, llegaron los pacos porque hicimos una protesta así, una vez, y era como un éxito de los centros alumnos, una cosa, pero ya increíble. Yo creo que después nunca más llegaron los pacos por una protesta, y eso significaba que uno estaba en un cierto... Claro, una cierta cosa fuera, te fijas, fuera del en el sistema año fuera. 68 también. Llegaron. Y no entraban, porque venían a caballo con unos cascos y estaban esas puertas así bajas, y entonces no entraban para acá.
No saltaban. No, porque estaban Ahí en sin mayo muro. llegaron. En mayo Sí, llegaron. Sí, claro, pero entonces estaban los mismos arcos que hay ahora, pero no había no había por dónde entrar. ¿Cómo iban a entrar por la puerta principal? Y por aquí tampoco Pero el podían caballo entrar. Guaso tiene el récord mundial, 2 metros 40. Ah, parece que le faltan unos centímetros, puede ser. Pero es que yo creo que son mentiras. Ahora, Hay una yo foto, entonces. me imagino que Milan piensa lo mismo. Para mí, la pura existencia de la escuela, el otro día vine a algo que no me acuerdo qué era. A un taller. Y le decía yo con Guillermo Evia, y le decía, o sea, el puro estar en el patio, podríamos quedarnos todos callados y no hacer clase, traerlos al patio una semana, todos callados. Y es una lección de arquitectura. Entonces, no hay que perder este lugar por ningún motivo. Y yo no me aferro a una cosa antigua o colonial o que tenga como prestigio, sino que a la calidad de la arquitectura. Porque nosotros vivimos como si no hubiera pasado. Es típico eso, lo decía Alberto Cruz, América, como que todo se puede hacer de nuevo. Podemos empezar a inventar cosas ahora. ¿Para qué? Tenemos una que no es, por desgracia, no es tradición, pero hay aquí la presencia, el patio siempre fue fundamental, mucho más que los interiores, y por eso todos hablábamos del patio, nos encontrábamos en el patio, y ahí es donde uno con la gente de arte, que eran la mayoría mujeres, uno conversaba y le mostraban las cosas que estaban haciendo, y ahí es donde en el patio donde se aprende. O sea, en la sala uno le revuelve en el mate y afuera uno como que entiende más afuera que adentro, te digo yo. Antes de pasar al resto de los temas, es bonito lo que dice Germán del Sol en el punto de que Alberto Cruz, ¿para qué? ¿Para qué inventar la rueda? Interesante, no, pero es como pensando. Y también vamos a retomar lo que dice en relación a lo profesionalizante que es esta escuela actualmente. No, yo no he dicho que sea, yo he dicho que podría Yo digo ser. que es, rescatando Ah, ya. que... No, porque como yo ya dejé de ser Ahora alumno, además siempre me tienen como en las cuerdas. Yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos, o sea, yo no he sido muy invitado y me parece muy bien tener una relación de una ¿Distante? como anónima de Tensa. disputa. Tensa. Sí, pero no sé por qué, no hay motivo, pero Es que vamos a ir... Nos vamos a ir porque adentrando con el cuando pabellón, no conviene yo no soy de aquí y cuando conviene sí soy. Entonces, Qué feo. sí, Casi pero todo funciona así, bueno. eso es así. Pero yo me siento de aquí y a mí me fue fundamental, lo dije como, a lo mejor un poco como parecía burlona, pero que la gente fuera buena persona es muy importante, porque lo que no dije es que todos tenían mucho amor por su oficio, por la arquitectura, y eso es lo que se transmite, y eso es lo único importante, que se transmita un amor por el oficio y unas ganas de hacer eso lo tenían todos los profesores en común, fueran unos mejores arquitectos que otros, porque habían arquitectos extraordinarios y habían otros que eran más, como digo, más buenas personas. pero había ese ambiente de amor a la cosa que es muy importante. Antes de pasar a las relaciones más tirantes y que se establecen con esta escuelita, vamos a algo que a mí me interesa mucho. Nosotros de pronto tenemos intentos editoriales, algunos fallidos, otros más. ¿Qué nos podéis contar de Tristán? Tristán y ARP. Fueron dos. ¿ARP se llama? ¿No? ARP. ARP. ¿Como Jan? ¿O no tiene Como nada que ver? Jan ARP. Es gracias a Jan ARP. Es una revista que inventó Manuel Corrada. Y Futuro invitado. era una revista en la que participábamos, lo hacíamos lo hacíamos en una mesa de vidrio en la casa de mis padres, que ahí pegoteábamos las cosas y los poemas y todo los escribía la secretaria de mi padre. Era como ese el tema, así, había que corregirle la falta de ortografía, y pasaba una serie de cosas y después se pegoteaba, se llevaba a la offset de la escuela de matemáticas, que era donde trabaja Manuel. Entonces, esa la producíamos y la pagábamos nosotros. Y era bastante más complicado en esa época hacer algo que ahora, o sea, más mano de obra personal, pero
lo más interesante de esa revista es que se ponían una serie de textos bajo un tema que no era explícito y no se ponían los autores de ninguno de los poemas, de ninguno de los textos, sino que al final se ponía una página donde aparecían de cada página quién era el autor. Entonces uno podía leer sin tener un prejuicio de quién estaba escribiendo detrás y terminaba la revista y sabía más o menos, tenía una intuición de qué es lo que era el tema y aparecían estos autores, que eran grandes autores, como explícitos de atrás. También habían textos de nosotros, etcétera. Y eso era la manera de relacionarse con una cierta escritura sin tener el prejuicio de que si es buena o es mala, sino que hay una curatoría atrás que te presenta algo para ser aceptado o rechazado, pero de manera de no tener el prejuicio del nombre anteriormente, un cierto anonimato, siempre y cuando dando explícitamente al final que sí era este autor y no otro por problemas de copyright más que de otra cosa, de derechos de autor que otra cosa. ¿Qué autores? De todo. De Había todo. absolutamente de Sendrarza, era de todo, muy pocos chilenos, muy pocos chilenos, porque teníamos aberración contra los chilenos, era como una cosa como rara, pero ¿Era solo poesía? no, era poesía, había narrativa también, pero eran textos muy cortos y eran muchas veces seccionales de textos, más que aludían a un cierto tema que había de fondo, así. Fue divertido, fue súper divertido. Sí. ¿Y ustedes usaban seudónimos? No. ¿Y cuánto duró el esfuerzo? Duró 2 años. Hicimos 2 números en realidad, un número un año, pero es raro esta cosa de proponerse metas de continuidad. Ya en ese momento era un poco rara. Como proponerse una meta de una continuidad, creo que a mí me resulta un poco incómodo decir yo voy a hacer, o yo estoy en un circuito, en una carrera, en algo que tengo que llevar una continuidad, una línea, me parece un poco por lo menos angustioso. Entonces proponer, oye, son 2 números, un número, entonces cuando uno dice fracasó el tema editorial, ¿qué significa? O sea, eso fracasó porque tenías planeado hacerte famoso y tener 1000 números, claro. Claro, pero los objetivos son mucho más de lo que uno puede hacer. En ese momento era de lo que uno podía hacer, nomás, y lo que uno pudo hacer era eso, nomás. Después vinieron otras prioridades, otras maneras de hacer cosas. ¿Sí? ¿Quiénes componían la banda de...? Estaba Gonzalo Puga, de poeta. Manuel y yo. Ellos eran los 3 que armábamos el número, sí. Y yo hice otras publicaciones con Federico Sánchez en esa época, como 2 publicaciones más con Federico Sánchez. Sí. ¿Y ese era ARP? Tenían otros nombres, ni me acuerdo el nombre. Otro tono tenían. Era otra cosa, sí. Bueno, llegamos a la parte donde tenemos que hablar, sí, precisamente de lo más, no sé si polémico, pero más llevado al campo de la historia de nuestra escuela. Y hace referencia al famoso pabellón de Sevilla, tan bonito, ¿cierto? Con una madera espléndida y su pedazo de hielo dentro. Y quisiéramos escuchar una historia de Germán del Sol al respecto, de cómo se gestó esto, de por dónde pasaba el diseño junto al carpintero Cruz, cómo llegan a Sevilla, algo que no parece ser una proeza. Algo claro, que no sepan, ¿ah? que es algo que no sepamos, que parece que lo sabemos todo. Eso me parece No creo. mucho más interesante, claro. Lo que pasa es que hay una área que es de la privada, que yo creo que tiene poco interés. Hay una área como semi-privada, más que puede ser más sabrosa. Y hay lo que todos saben. Entonces, Vamos a lo... vamos al intermedio, o sea, Claro, lo que no es tan privado. Bueno, el origen, todos saben, se abrió un concurso internacional para hacer el pabellón de Chile. Se abrió un concurso 2 años antes, internacional, donde participaron. Un poco contradictorio. El pabellón de repente lo hacen. Claro, era ahora Sí. muy bueno tu punto. No me había dado cuenta. Claro, llamar, es que eso es típico. O sea, típico que hay gente que cuando, por ejemplo, se celebra la fiesta de la escuela, la quieren hacer en el Campo Oriente.
O sea, hay esa gente que no se da cuenta de que las cosas tienen que recaer en lo de uno. Ya, O en La Vega. El concurso era internacional porque participó un grupo de arquitectos de Sevilla que hicieron bastante por promover Chile en general, digamos. No me acuerdo los nombres, pero había uno en especial que estaba enamorado de las cosas de Valparaíso y qué sé yo. Y un arquitecto sevillano. Y que era importante, Moreno creo que se llama. No es Manuel Moreno de la escuela, que en paz descanse, sino que era Moreno, otro arquitecto sevillano, muy interesado. Entonces él estuvo, no sé por qué, era miembro del jurado, junto con otros arquitectos que llamaron de muchas partes, que no me acuerdo los nombres ni los sabíamos. Tampoco estábamos interesados en los nombres del jurado. Y nosotros... nosotros con mi ex socio y amigo, no sé si seguimos siendo amigos, no, uno nunca sabe. Eso lo vamos a dejar para el final. No, por Es tanto, se ha rumoreado. No, si lo que se rumorea da lo mismo. Sí. Como decía Dalí, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien. O sea, la kombucha está bien, pero además todos se imaginan, todos tienen amigos y todos han tenido socios de los cuales los caminos de repente se bifurcan, como decía Borges. Y sin que haya ninguna pelea. La verdad que yo nunca peleé con José Cruz. ¿Eso es bueno escucharlo? Nunca tuve ningún problema. Lo que pasa es que habían cosas prácticas que si yo las contara, que no tienen ningún problema, eran importantes y que al final, como los matrimonios, hacen que uno se separe. O sea, el café, o sea, nosotros teníamos una oficina más o menos común hasta que él diseñó, sin que yo supiera, y construyó, sin decirme, yo como no soy intruso no me metí en su mesa, una oficina junto a su casa. Una oficina de madera junto a su casa. Entonces yo vi como que me iba a meter como a la familia de él y nosotros éramos socios a medias, ¿no es cierto? Entonces se fueron metiendo como otras personas. Pero lo que realmente precipitó esto duró como una semana nomás. Fue que el café había que hacerlo arriba del water. O sea, antes teníamos como un lugar para hacerlo, ahora había que hacerlo en una calentador de agua que está en la tapa del water. Entonces dije yo, café en la tapa del water no voy a hacer jamás. Y luego había un teléfono como para 8 personas. Y un eco, porque esta cuestión de la madera hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como saben, amigo. Un eco que no se podía hablar. Entonces había que salir para afuera y, por supuesto, fumar imposible. Era como entrar a un monasterio. Le dije, mira, yo no quiero entrar como a los benedictinos. O sea, yo quiero ser arquitecto, no quiero un montón de reglas. Así que le dije amistosamente chao y me fui nomás. O sea, este gallo se rayó. No. Él tenía toda la razón. Él iba por su camino y yo tenía que cachar, y eso es muy bueno en la vida. Y yo creo que he sido malo decir que no. O sea, uno tiene que decirle que no a muchas cosas, a muchas tentaciones, incluso las tentaciones siempre son buenas, que es la facilidad. Claro, él me había instalado una oficina y pretendía que yo adhiriera. Y eso no lo iba a hacer, porque nosotros habíamos trabajado las cosas juntos. Entonces, o hacíamos, y le dije, hacemos algo en común que esté en otro lado, y sea de los dos o nada. Eso fue todo el problema, no hubo otro problema. Nunca en un proyecto tuvimos una pelea, jamás, de ningún tipo. Y sigo pensando lo mismo, las ideas las compartimos 100%. Y al revés, eso molestaba mucho a los clientes. O sea, por ejemplo, Pedro Ibáñez de Explora, todo su trabajo fue tratar de dividirnos. Entonces, lo que hace siempre la gente para dividir es darle los mismos poderes a dos, como que aquí se nombren como director de la radio 2 personas. ¿Cómo desarmo esta radio? Nombro 2 personas director, o 3. Y listo. Ya poner una bomba atómica. Entonces, eso fue como el componente, la codicia, la gana de mandar, pero que fue sembrada por los clientes. Entonces uno, cae o no cae. Ahora, hablando del pabellón, entonces nos presentamos esto, pero éramos muy infantiles. Entonces, en vez de comprar las bases, llegamos tarde, entonces tuvimos que usar las bases de concurso que tenía el papá de Pepe, que era arquitecto, que se llama José Cruco Arrubia, y Juan Echenique, don Juan Echenique, también arquitecto, padre del pintor.
Entonces participamos del principio mal, porque íbamos con unas bases que no eran nuestras. Ahora, ellos no vieron nunca el proyecto y lo hicimos nosotros. Además, yo tengo que reconocer hidalgamente que yo no tenía el menor interés de hacer el pabellón de Chile en Sevilla. Y puedo explicarlo después, sí. No tenía el menor interés, y la feria, que no es el caso, y por favor no piensen que estoy hablando de la Serpentine Gallery, porque es todo lo contrario, es una galería en donde hay un solo pabellón, que es efímero, pero es el único en un parque. Y la feria es otra cosa, la feria es una feria como de vanidades, donde lo más importante, que a mi gusto, sería la relación entre los pabellones, o sea, el espacio que es más importante en la arquitectura, que el espacio intersticial, lo que queda entre un edificio y otro, eso no está pensado. Entonces es una batalla campal, es como una batalla de ejércitos, pero que los ejércitos no están ordenados, hay soldados de todos los bandos disparando para todos lados, entonces ahí nadie sabe qué es lo que pasa. Entonces, claro, ¿quién pilla en esta feria? El gallo que inventó el hielo. Y el hielo, perdonen que diga, es una ridiculez. O sea, le llamaban el iceberg, y en español le llamaban el iceberg. Y yo lo que les decía, no hay icebergs en Chile de 5 metros de altura. Los icebergs tienen 64 metros de altura sobre el nivel del mar, y abajo, no sé, hay 2/3. No existen icebergs que quepan en esta pieza. Entonces, además, es tan contradictorio con lo que somos nosotros, de hacernos representar en una feria mundial por una cosa natural, cuando lo que nosotros somos es cultural. O sea, es como que yo me hiciera representar, en vez de venir yo para acá, mando un árbol de mi oficina. Sí, o sea, digo, lo más importante de aquí, claro, hay un castaño muy antiguo, listo, mando el castaño, una foto del castaño. O sea, ¿cómo voy a hacer representar por una cosa que no es humana, que no es cultural? Porque estas ferias son para mostrar una cuestión de la cultura. Y la cultura chilena no es el iceberg, sino que estaba, y perdón que lo diga, estaba mucho más en el pabellón, en la capacidad. Y eso es lo que pretendía el pabellón, demostrar un interior, ¿no es cierto? Porque nosotros dijimos ya, ¿qué aportó Europa a América? Porque yo América, la historia de la arquitectura chilena o del arte chileno, yo creo que se remonta a 7.000 años, que nosotros celebramos 200. Y se nos olvidan 6.800 por lo menos. Y ahí está el museo que hizo este hombre que lo muestra, ¿no? Esa maravilla que uno tiene que bajar a las fundaciones de Chile, no a lo que está debajo de nuestra cultura, lo que antecede, ¿no? Uno baja 7.000 años, no sé si lo que hay ahí, porque no están las momias de Chinchorro, pero eso tiene absoluta conexión, las momias tienen 7.000 y tantos años. Entonces, a mí me interesaba mostrar qué había pasado con los españoles desde un punto de vista arquitectónico, no político. Entonces, lo que no había en América, porque no le dábamos ningún valor, era el interior, la interioridad. Y la interioridad es la que nos permite dialogar o entendernos con la naturaleza. La interioridad es un espacio interior al que los indígenas no entraban. Y no tenían, incluso los españoles tuvieron mucho cuidado al principio en México, que es donde empezaron, y hacían iglesias, y lo curioso es que hacían altares y lugares para poder celebrar las misas afuera, porque los indígenas no estaban desconfiados y no querían entrar inicialmente al interior. Entonces nosotros dijimos, ya, lo que aportó España es el interior, entonces hagamos en Sevilla un interior al estilo de lo que nosotros hacemos ahora, después de 500 años, ¿no? Un interior que sea un interior contemporáneo, moderno. Eso fue todo. Ahora, eso se llenó de anécdotas y se construyó de una manera, y yo me siento tan o más carpintero que Pepe, pero yo soy carpintero chileno y Pepe es carpintero suizo. Entonces, a él le gusta la cuestión muy lijada y muy pulida, y a mí me gusta la sintonía gruesa. Entonces, tuvimos disputas, pero nunca peleas, y yo traté de que el pabellón fuera... Desde luego yo lo habría teñido, pintado. Yo jamás había hecho un pabellón de madera natural. ¿Y de qué color?
no sé. Ahí tenía que ser como blanco por el calor. Después hay unas fotos del pabellón después de unos años oscuros. Se oscureció. Se oscureció la madera y era bien increíble. Así Pero una cosa como... es que si lo hubiéramos hecho así, un poquito destruido, habría tenido la madera, esa cuestión que hay en Chile. Pero resulta que como lo hicimos laminado y nos tiramos a una cuestión, eso que llaman, que detesto, tecnológica, resulta que lo que nosotros hacemos aquí como nadie en el mundo, que tú lo has demostrado también muchas veces, haciendo esas cajas fabulosas, aunque lo hiciera con madera boliviana, pero es de América. Ya. Nosotros aquí trabajamos con madera en unos tamaños, en unas dimensiones, que en Europa no pueden trabajar. Entonces, eso sí que le podemos mostrar. Pero madera laminada, a Europa, no tenemos nada que enseñarle. Ellos ya conocen la madera laminada. Entonces, yo no era partidario de la madera laminada, pero como había que hacerlo, desmontarlo y llevarlo y volverlo a montar, la madera laminada aportaba grandes luces y aportaba toda esa cuestión de los tornillos, que yo la detesto, porque yo quería hacer un pabellón con uniones madereras, o sea, con puros tarugos. Yo he hecho obras de ese porte con puros tarugos, sin tornillos, pero empiezan esas como si por las Naciones Unidas de tornillos. Las Naciones Unidas de tornillos, una cuestión que era puro tornillería, que tienen más presencia que cualquier que tienen más presencia que la madera. Y la madera, cuando está laminada, uno sabe que es como un sándwich. O sea, no saben que no es esto. Y esto lo vemos también. Un palo. Un palo. Y por último yo lo habría hecho amarrado con alambre, lo habría hecho con alambre, con neumáticos usados. Lo habría hecho a nuestro modo, pero no, o sea, porque el interior tenía una idea que era chilena. O sea, ese espacio no se conoce en Europa, digamos. Un espacio en que la luz resbalaba y había muchas cosas, y se ventilaba además solo en Sevilla, que hacen 50 grados en verano, se ventilaba sin necesidad de ningún equipo. Pero resulta que como se le ocurrió meter el iceberg, tuvimos que ponerle vidrio y hacer un aparato de aire acondicionado absolutamente degenerado, que hacía que la gente estuviera adentro a 11 grados. Entonces la gente entraba y se resfriaba. Entonces les prestaban unas parcas para entrar. Y los que atendían el pabellón tenían que andar con chaqueta de pluma. Yo siempre encontré que lo del iceberg era muy anticuado como esquema de instalación, porque finalmente lo interesante es que esta cosa se convierte en agua. Claro. Entonces lo más razonable era mantener el edificio a temperatura ambiental, y que esta cosa en los no sé cuántos meses que había que calcular se hiciera, por último. Una especie de poza, más que un tema de mantener un bicho a toda costa, y porque se deshizo de todas maneras si algo pasó con ese iceberg. No, se lo trajeron para acá, eso dijeron. Sí, eso es mentira. Eso no, pero ese era el acto más glorioso en el sentido de nuestra capacidad. O sea, haberlo traído para acá era un acto muy bonito de gratuidad. Pero lo terrible es que en el iceberg la gente veía vírgenes, veía Cristos, veía pura huevada. Pero es cierto, eso es verdad, ese era el problema. Y la gente iba no por el iceberg. Y eso fue una cosa que nosotros con Pepe estuvimos de acuerdo siempre y la promovimos. Nosotros decíamos, no lleven iceberg, sino que hagamos ya, por último, el clima de la Patagonia. Entonces pongamos la cuestión a 11 grados, pero sin iceberg, si es que queremos hacer eso. Y en vez de una experiencia de una cosa totalmente figurativa, que es ver esta lecera, hagamos una experiencia que tú entras y estás en la temperatura de Punta Arenas, ¿cierto? Y con unos vientos. Eso en una feria no funciona. No, es demasiado abstracto porque, como tema. porque todo tiene que ser figurativo, todo es como con vírgenes, con Cristo. Entonces, bien kitsch. pero además, si eso pasa adentro, lo que pasa afuera es mucho peor. O sea, yo afuera, empezando porque la isla de la Cartuja, que es donde se hizo esto, era una isla que, los alrededores de Sevilla son bastante fome. Sevilla es una maravilla de ciudad. Pero Sevilla es una maravilla, y resulta que esta isla, que sería la ampliación como natural de Sevilla, le metieron máquina y la aplanaron, como les gusta a ellos. Botaron todo lo que había, hicieron como una especie de tabla, y ahí estaba la feria. Entonces, en el lugar no había nada natural, no había ni siquiera tierra natural. Era un plano así, pelado. Entonces hicieron como
unos aparatos para unos parrones de fierro, como le gustan ahora, para poner unas enredaderas que no crecieron y no había ni un árbol. Entonces hay un calor del demonio, una polvareda absoluta, y la gente buscando en el pabellón de Chile los 11 grados y las vírgenes del hielo, digamos. Entonces, todo el cuento que había otras cosas mucho más bonitas no se vieron. ¿Ah? Claro, entonces fue una faena de marketing y eso es un poco latero. ¿No te gustó el pabellón? Sí, está todo malo. Y acá el Cristiani nos vende que es maravilloso. No, pero en el concurso yo hice... A ver, pero ustedes están diciendo que yo contara algo que no se sepa. O sea, para ir a Que se decir que el sepa. pabellón es Cristiani. una buena obra, qué sé yo, para eso que lo digan los otros, porque yo no voy a estar haciendo publicidad del pabellón. Está muy Además, bien, hay que tirarse tardía. palo. Está fantástico. Como 23 años después haciendo publicidad. En ¿no? todo caso, lo de las vírgenes y Jesucristo tiene su explicación fisiológica, porque si están a 50 grados afuera y entran a 11 grados, se les va... Sí. Es un delirio. Pero sí, claro, sí, yo creo que se Empieza a resfriaba. ver todo, ¿no? Yo hice el concurso o sea, no yo. Ah, ¿sí? El Teo y la Montserrat me invitaron a hacer el concurso. Montserrat. Y la Montserrat Palmer. Y me acuerdo perfecto. Creo que fue en el castillo, en el castillito Sí, ahí claro. donde se expusieron los... Claro. Y me acuerdo haber estado con el Teo y me dijo, lejos el mejor premio, así, lejos lo mejor dado, así, realmente era otro nivel, así. Y el Teo se ganó la mención en esa época, o sea, podría haber estado picado, pero dijo, no, está demasiado bien dado el primer lugar, sí. Claro, No. el segundo fue un arquitecto de la Católica, que no me acuerdo, pero Sí. era amigo mío. Y o sea, no me acuerdo, pero si a mi edad se olvidan de mirar los nombres. Es que si te vayas a acordar de todo lo que has visto, oído en 66 años, uno está fregado, o sea, 66 años. de memoria. De carrera. De memoria. Pero los 3 o 4 proyectos que habían, así, bueno, los primeros eran muy buenos, a mi gusto. Y bueno, yo prefiero ganar, claro. Prefiero ganar, pero hay que reconocer que los otros lados de las cosas y las obras están en un lugar. Otra cosa que yo estoy totalmente pasado de moda, porque hoy día los arquitectos piensan que las obras pueden estar en cualquier lugar. Y yo pienso que hay lugares, y que ese lugar es único, y por lo tanto ese lugar, como decíamos de la escuela, afecta a lo que se hace. Entonces, ocurre en todas las ferias ocurre más o menos lo mismo. Y en Berlín, que se armó como una especie de feria en el centro, ocurre lo mismo. Llamaron a arquitectos buenos de todo el mundo y llenaron de edificios que se pelean a combo unos con otros. Y la ciudad no es eso. La ciudad justamente que esos espacios intermedios, intersticiales entre las cosas, esos tengan sentido. No tanto los edificios en sí mismos, porque yo no creo, como miran en la forma, no creo en la forma de los edificios, pero no me importa. Está buena esa polémica. Forma contra otra cosa. Espérate, antes de alguna intervención, vamos a hacer el paralelo con el famoso ese pabellón que está en un parque de Radich. ¿Puedo preguntar algo antes como que se vaya el tema? Antes de Sevilla, Sí. de la Madrid. Antes de ser contento. ¿Sí? Espérate, toma. No es necesario. Que no se escuchar, sino. Sí, que esto es la radio. Es necesario, sí. Escribe por nada, bueno, se da lo mismo. Ya. No quiere que se sepa lo La lámina, la que gallina, bueno, está bien. Me gustaría saber cuáles eran los temas que se discutían en la oficina en ese momento con la Montserrat y el Teo. Está buena la pregunta. Porque me parece que, o sea, creo que ya el encargo de representar a un país, a una cultura en un edificio es algo súper complicado y o sea, raro nomás, como que no sé cómo abordar el encargo. Me gustaría saber qué era lo que se discutía en ese momento. Si en este caso se discutía el tema de la tecnología y no sé, el tema de la construcción en madera. No, perdón, no, me expliqué mal. No, lo que nosotros discutíamos era qué mostrar en Sevilla que fuera propio de Chile, pero en lo que hubieran intervenido la venida de los españoles. O sea, en qué había cambiado Chile con la venida de Europa, con la aparición de Europa aquí, entendiendo que Chile existía desde miles de años.
Entonces eso, para nosotros, una de las muchas cosas era el espacio interior. La traía desde Europa del espacio interior. Entonces nosotros quisimos mostrar un interior que fuera americano, pero un interior con herencia española que había preñado la arquitectura precolombina. Eso era nosotros lo que En términos, yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo dónde me acuerdo la casa donde lo hicimos, me acuerdo el ambiente, me acuerdo que estaba Ramón López, creo que también. No me acuerdo mucho de las discusiones. Yo creo que el Teo tiene esa gran... El Teo tiene esa cosa como de oficio que es como demasiado potente, una cosa como de hacer, una cosa operativa que es muy potente. Entonces, las maneras de hacer, o por lo menos yo no me acuerdo, incluso te diría que ni siquiera cuando trabajé con el Teo, que fueron 2 o 3 años, como que nunca hubieron grandes discusiones no me imagino un tema así en la oficina del Teo, al revés, me imagino una cuestión, ya, y esto se puede transformar en esto, y hay una cosa como operativa, es como, al Teo yo siempre me lo imagino como el tipo que te puede transformar un fierro de 150 por 50 en una viga que te cruza a 15 metros, hay una cierta gracia en esa manera de operar, que Miguel Ayquem también lo tiene, que es una gracia de operar como constructivamente. Entonces los proyectos nacen con mucho... O lo que yo me recuerdo, quizás yo estoy absolutamente equivocado, pero eso es lo que a mí me quedó como experiencia, pero no me acuerdo de una discusión, porque no creo que haya existido, además ellos trabajaban muy en comunión con Montserrat en esa época, entonces no es que no te podría decir. Me acuerdo que era muy agradable ir y que era muy agradable trabajar y que hacer las perspectivas y hacer todas estas cosas era a mano, que era entretenido, pero no te podría decir se trató de esto. ¿Te fijas? Como no, me acuerdo del proyecto perfectamente, era una diagonal y partía un poco con el pabellón de Malevich, absolutamente fuera de otro. Porque no sé si era una condicionante hacerlo en madera. Yo creo que era una condicionante, ¿no? Porque el nuestro también era el de Teo y el de Montserrat también eran de madera. Creo también que era una condición. Era una condición. sí. Construirlo en Chile y desarmarlo y llevarlo, claro. Allá. Eso era una... Entonces había como tenía una viga en diagonal y tenía Malevich metido entre medio. Pero Malevich más por un orden... por este ambiente de escenografía que tienen, esta sensación de que todo está hecho con palitos, y en realidad uno ve la foto en palitos y los palitos son como de rusos, o sea, los palitos son como de 80 por 80, esos son los palitos que uno ve, pero tenía esa pero no me acuerdo, sí, realmente. No, yo admiro esa cualidad de Teo y de ustedes. Me encantaría poder trabajar sin tener una idea previa, pero yo no podría hacer nada, perdón, y no es que me esté defendiendo, sino que estoy explicando que yo no podría hacer nada si no tuviera una idea abstracta anterior. No, es que yo por eso digo, que estamos, yo no digo que Teo por no eso la que tenga, yo soy limitado. Yo no digo que no la tenga. Que Teo la tiene, no, pero poder, no era un directo. momento de discusión, no, pero, no era un rollo como pero son más directos. Y por eso yo no tengo la libertad que tienes tú y de repente no me atrevería a hacer el Serpentine Gallery, no se me ocurriría hacer el Serpentine Gallery porque bueno, pero eso es una gran gracia, porque resulta que con esta cuestión un poco más beata uno no puede ir tan lejos, o sea, yo lo digo con admiración, o sea, ojalá fuera como un gesto, porque es un gesto después de mucha cultura, después de mucho hacer y de mucho pensar, entonces tiene que llegar el momento que uno no piense tanto, pero yo sin idea no, si no hay una idea que lo apoya y que me dice qué es lo que está bien y lo que está mal de lo que estoy haciendo, no podría actuar, porque el Serpentine Gallery es para mí extraordinario, porque aunque la niña que mandaba esto, que yo también la conocí, diga que es como una nave exterior posada en una cosa muy arcaica, yo no lo veo así, yo lo veo que la cosa arcaica está completamente unida, o sea, ahí se pasa de una a la otra sin corte. Es que ese es muy raro, porque ese proyecto
De partida una angustia, porque ese proyecto todo el mundo dice, te dejaron hacer lo que tú quisieras, y en realidad es una relación rara con una galería de arte. El cliente no es un cliente normal, no es un cliente, no sé si hay clientes normales, pero sí hay un cliente estándar que más o menos uno sabe cómo aproximarse. A mí me pareció una señora muy mandona. No Es era que- como para que no, hicieran lo que quisieran. no, Julia es Julia, no sé. es, ¿cómo decirlo? Sabe lo que tiene entre manos, tiene